Huellas. Huellas. Transformamos la educación del futuro. Con Juan Carlos Peñafiel. Bienvenidos al programa Desde Mi Visión. Recuerden que estamos en Quito 91.7, Guayaquil 107.7 y en el mundo www.radiovision.com.es. Estamos transmitiendo en vivo y en directo hoy, jueves 30 de abril. Se acaba el mes de abril cuando son las 3 de la tarde y 2 minutos. Más adelante, cuando terminemos y finalicemos la entrevista, nos tomaremos un tiempo y vamos a subir y compartir esta entrevista que vamos a realizar con Pablo Campana a Facebook Live en las redes de Juan Carlos Peñafiel y de quienes habla Michelle Oquendo Sánchez. Hoy con Juan Carlos vamos a hablar del tema Consumir lo Nuestro junto a nuestro invitado Pablo Campana, presidente de Campana Organization, exministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Estamos en vivo y en directo. Recuerden que estamos en el 099-557-9967. Bienvenido, Juan Carlos. Pablo, te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Pablo. Habíamos preparado toda una secuencia de actividades para salir con esta transmisión en Facebook Live. A veces la tecnología siempre tiene estas dificultades en estos tiempos, pero esta transmisión está saliendo al mundo en vivo y en directo a través del streaming de radiovision.com.es en audio. Y por supuesto, inmediatamente vamos a colgar, como decía Michelle, esta entrevista en todos los canales digitales de Michelle Oquendo y Juan Carlos Peñafiel, y por supuesto en los canales de Radiovisión. Este programa, Michelle, lo hemos hecho de una manera importante porque creemos y estamos trabajando también por el emprendimiento, por las pymes, por la empresa que es la que da trabajo al país, y creemos que era importante tener como invitado a Pablo Campana, quien dentro de su trayectoria, pues además de haber sido ministro de Estado, ha sido empresario, es empresario y tiene la posibilidad de compartirnos cuál es la visión del trabajo y del futuro en el país, Michelle. Sí, bueno, vamos a hacer una presentación de nuestro invitado. Pablo Campana Sáenz nació en Quito el 16 de diciembre de 1972. Es el actual presidente de Holding Campana Organization, un conglomerado internacional en los sectores agroindustrial, inmobiliario, factoring y comunicación. Fue ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de mayo del 2017 a junio del 2019, periodo en el cual impulsó una fuerte política comercial internacional y promovió la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Pablo Campana es ingeniero comercial con mención en negocios internacionales y marketing de la Universidad del Pacífico. Es máster en administración de empresas por el IDE Business School. Ocupó varios cargos en el sector privado en el consorcio Novis. Pablo está casado hace 23 años con Isabel María Romero Novoa y es padre de 4 hijos, Pablo, Javier, Isabela, Leonardo y Fiorella. En los años 90 participó como tenista profesional en la Copa Davis y representó a Ecuador en las Olimpiadas de Atlanta 1996. Ocupó el ranking 165 en la Asociación de Tenistas Profesionales. Nuestro invitado Pablo Campana hoy en Desde Mi Visión, a través de redes sociales, ha impulsado la propuesta Dale una mano al Ecuador, consume lo nuestro. Hoy es el invitado a este diálogo en Huellas de Emprendedores en los canales digitales de Michelle Oquendo, Juan Carlos Peñafiel y Radiovisión. Bienvenido, Pablo. Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido, Pablo, y te damos esta cordial bienvenida, no solamente pensando en Pablo, el empresario, el ministro de Estado, sino también ese ser humano preocupado de varias facetas del desarrollo del país. Y empiezo preguntándote cómo estás, cómo han transcurrido tus días de confinamiento. Entendemos que lo están viviendo divididos 3 y 3. Leíamos con curiosidad, tú decías leche y mora, mora y leche. Tú en Ecuador, tu esposa Isabel María en Wolverhampton. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Michelle, Juan Carlos. Qué gusto estar aquí. Un saludo a todos los oyentes que nos siguen en esta entrevista. Bueno, primero quiero solidarizarme con todos los ciudadanos ecuatorianos que han perdido algún familiar, algún conocido, algún amigo, y desearles el mejor de los éxitos a todo el país y fuerza para salir adelante de estos momentos difíciles que está pasando el Ecuador.
Bien, para quienes conocen únicamente tu faceta como político, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia empresarial, tus éxitos, tus fracasos, tus aprendizajes, Pablo. Bueno, primero quiero responder lo que mencionaba Juan Carlos. Efectivamente, esta pandemia nos agarró divididos. Mi mujer y mis dos hijos varones se encuentran en Inglaterra, en Wolverhampton. Yo estoy acá con mis dos hijas mujeres de 15 y de 9 años. Nos agarró el cierre del aeropuerto y bueno, ya habrá momento para que regrese mi familia y volvamos a estar juntos. De ahí hemos estado muy activos en estos 42 días tratando de apoyar a mucha gente que nos necesita, el empresariado, el sector privado, todos tenemos que hacernos presente para apoyar a quien más lo necesita. En la vida siempre he tenido en la sangre esa gana de apoyar a la gente, de brindarle un apoyo al que más necesita. Y ahora lo estoy poniendo en práctica y por eso también lo hice durante 2 años que participé, tuve el honor de formar parte de un ministerio muy importante, que es el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Con una gran experiencia, pude conocer mucha gente en el sector público, sector privado, pude sentir de cerca lo que necesita la ciudadanía y me llevo los mejores recuerdos y siempre podrán contar conmigo, esté donde esté, sector público, sector privado, siempre estaré dispuesto a invertir en nuestro país, a generar empleo en nuestro país, a brindar confianza, optimismo, energía positiva y a seguir luchando por nuestro querido Ecuador. Pablo, tu faceta en el sector público imprimió una política de apertura comercial internacional. Hemos sido testigos de un incidente de un medio de comunicación que ha desdibujado la imagen internacional de todos los ecuatorianos. Te pregunto, y lo hago de manera muy frontal, porque hemos recibido junto con Michelle llamadas de fuera del país que, caramba, nos indagan para saber exactamente cuál es la situación que vive el Ecuador. Y para quienes necesiten recordarlo, y te pregunto a ti como parte de este grupo de líderes empresariales ecuatorianos, ¿cuáles son las características positivas de los ecuatorianos como emprendedores, como personas de trabajo? ¿Qué valores tenemos los ecuatorianos? Me refiero a los empresarios, los obreros, los servidores públicos, privados, las amas de casa, los jóvenes. Bueno, en el corto tiempo que estuve en el sector público, me dediqué básicamente a transmitir las bondades, los beneficios que brinda nuestro país en sus productos, en sus servicios, atraer inversiones, acercarnos a los principales socios estratégicos, tratar de mejorar la imagen del país, que muy golpeada estaba, por cierto, con los principales socios estratégicos. Recuerdo que en los 2 años firmamos el acuerdo comercial con el EFTA, con Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, y también con el Brexit, con Reino Unido, firmamos ese acuerdo comercial que es importante para el Ecuador. Ecuador es un país maravilloso de más o menos 17 millones de habitantes que tiene una gran producción agroindustrial, tiene hidrocarburos, tiene minería, en fin, tiene una serie de productos que se pueden exportar, que pueden ingresar divisas, que pueden ser un medio importante para dinamizar la economía y generar empleo. Y eso fue lo que hicimos básicamente alrededor del mundo. Decir, hey, Ecuador está aquí presente. Ecuador es un país que se puede trabajar, que se puede invertir, un país de economía dolarizada, un país con gente trabajadora, un país que se abre al mundo. Pero hay que tener 5 dedos de frente cuando se dice se abre al mundo. Apertura comercial es muy importante, pero tenemos que siempre trabajar en cuanto a otorgar más competitividad al sector productivo ecuatoriano. En los actuales momentos es importante la apertura comercial, pero más importante es el consumir los productos ecuatorianos, en brindar trabajo a los hermanos ecuatorianos, en hacer turismo en el Ecuador cuando buenamente se pueda. Ahora tenemos que enfocarnos mucho entre ecuatorianos a apoyarnos. Ya habrá el momento de nuevamente el país que pueda firmar nuevos acuerdos comerciales para abrir su portafolio de clientes, para ser competitivo como lo son Colombia y Perú cuando exportan a Estados Unidos sin aranceles, algo que Ecuador no lo es. Ya habrá momento para ese. En los actuales momentos, la prioridad es la salud, la vida de los ecuatorianos
y que la economía se pueda dinamizar a través del apoyo de todos los ecuatorianos. Y ahí nos tenemos que juntar, sector público, sector privado, empresario grande, mediano, pequeño, pequeñito, empresarios y trabajadores. Ceder posiciones. Tenemos que ceder posiciones. No puede ser que seguimos con ciertos códigos, leyes que no han funcionado en el pasado, no han reactivado la economía, no han brindado nuevas fuentes de empleo y seguimos discutiendo los mismos temas que hace 15 años atrás. Yo pienso que es el momento, después de una crisis como esta, crisis de salud, crisis humanitaria, crisis económica, es el momento para ceder posiciones y lograr acuerdos importantes para ese nuevo Ecuador tan anhelado por todos. Pablo, por favor, sí. exacto, justo, si puedes prender la cámara, Pablo, porque no te vemos, solo vemos el logotipo y por ahí escuchamos a Benji también. Ah, volviste, ahí estás. Muy bien, sí. Sí, justamente este programa y decirle a toda la gente que espera esta transmisión también en Facebook Live, lo vamos a subir en varios canales digitales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y claro, Pablo, permíteme una reflexión acerca de esta última pregunta que te hacía, porque en lo personal yo recibí una llamada a los Estados Unidos y me decía, oye, primero Juan Carlos, cuéntanos cuál es la situación real de los ecuatorianos. Aquí vamos a aislar los temas estrictamente políticos, pero ¿cómo exactamente están ustedes como ecuatorianos? Hay personas que, por ejemplo, en los Estados Unidos están teniendo algún tipo de recaudo, de recelo en contratar ecuatorianos porque, caramba, se ha proyectado en este último tiempo una imagen muy difícil, muy calamitosa de la situación de los ecuatorianos. Y ciertamente, esta crisis nos ha pegado a todos, pero yo quiero que tú seas un poco el representante para hablar también por el empresariado. Tú contratas personal, tú estás con tus empresas activas y tú confías y te pido que hagas ese pedido como parte de esta red empresarial hacia también la gente que escucha este programa alrededor del mundo. Hay ecuatorianos que están también sufriendo esta cierta discriminación porque solamente se enteran de los temas negativos del país. Efectivamente, Juan Carlos. Mira, yo soy miembro de ASCOA, que es del Consejo de las Américas, y casualmente la semana pasada me hacían la misma pregunta. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué problemas tiene el Ecuador? Porque lo que se ve en redes sociales y en medios de comunicación es terrible. Aquí yo quisiera hacer un llamado una vez más, como un ciudadano más, un ecuatoriano más, a la unidad. No puede ser que ecuatorianos estemos lanzando lodo a nuestro país. Que si hay fallas, hay errores, hay fallas, hay errores. Han habido problemas. Me parece que el gobierno nacional ha aceptado dichos errores y fallas. Han tratado en lo posible de corregir y asumir sus faltas. Veo a Jorge Huate, de un ministro que está haciendo un gran trabajo y ha solucionado problemas en Guayaquil en cuanto al trato y darle todo el seguimiento a las personas fallecidas para darles una cristiana sepultura. Pero más allá de las diferencias que pueden haber, no podemos hablar mal de nuestro país. Es como hablar mal de nuestras familias. ¿Y todo por qué? Por intereses politiqueros. Y eso es lo más terrible de todo. Intereses políticos. Un año antes de unas elecciones que se vienen por presidente, vicepresidente, en este caso, pues por asambleístas. Hay mucha gente que está jugando a la política y los que somos ecuatorianos y los que amamos nuestro país, los que nos identificamos acá y queremos que nuestros hijos y nietos crezcan en nuestro país, tenemos que trabajar de una manera desinteresada. Y ecuatorianos, ustedes van a ver en octubre, noviembre de este año, quiénes son los que jugaron a la política y a la politiquería y quiénes son los que estuvieron en campaña y quiénes seguirán en campaña y quién apoyó desinteresadamente. Acuérdense estas palabras, quién apoyó desinteresadamente a nuestro país en momentos más difíciles. En el 2016 lo hicimos con el terremoto de Manabí, que fue terrible, Manabí y Esmeraldas. Hubo mucha gente que apoyó, sector productivo, trabajadores, empresarios, todos juntos para apoyar en lo que nuestros hermanos de Manabí y de Esmeraldas necesitaban. Ahora el país necesita apoyo de todos los ecuatorianos y no que estemos denigrando a nuestro país. Podemos tener diferencias, pero hay que manejarlas con altura y los trapos sucios lavarlos en casa, no hacia afuera. Efectivamente, yo creo que es un tema de autoestima, ¿no? Es muy fácil echarle leña sobre el árbol caído. Es una circunstancia de la cual nadie estaba preparado y realmente es muy difícil estar al frente y sobre todo aprovechar que en este punto lo voy a decir claramente que un periodista extranjero venga a hablar
pestes de lo que pudo haber pasado o no en el país, pero que haya otros ecuatorianos que en las redes sociales le aplaudan, y no necesariamente son las personas que hayan sufrido las consecuencias del COVID-19 en carne propia, sino que aprovechan y dan sus comentarios y pescan a río revuelto. Creo que es un tema de autoestima con el Ecuador, y entre otras cosas, nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que necesitamos. Realmente ese es el mensaje también en el mundo entero, pero aprendernos a amarnos más y a querernos. Se van cayendo las máscaras y vamos viendo exactamente quién es quién. Como tú lo decías, también lo veremos en octubre cuando inicie todo este tema electoral y prácticamente cuando sea el 2021. Pero de acuerdo ya a nuestro programa y las preguntas, en tanto a la Organización Internacional del Trabajo, se prevé que se pierdan al menos 25 millones de empleos en todo el mundo. El desempleo y la informalidad son dos de los desafíos económicos más importantes del país y del mundo. Solamente en Ecuador, el mismo informe identifica casi 4.800.000 personas con trabajos informales. Frente a esta realidad, ¿cuáles son las acciones que como país debemos impulsar para promover el pleno empleo, Pablo? Así es, Michelle. A ver, voy a dar ciertos números que pienso que es importante para que nos puedan comprender todos quienes nos están siguiendo en esta entrevista. Vivimos en un país de 17 millones de ecuatorianos en donde económicamente activos son alrededor de 8.300.000 ecuatorianos, de los cuales solamente 3.200.000 ecuatorianos tienen empleo digno, que están aportando al Seguro Social, 3.200.000. Eso equivale más o menos a un 39%. Ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con el otro 61% de los ecuatorianos? Números antes de entrar a este problema del COVID-19, teníamos alrededor de ese 61%, 6% en el desempleo y 55% en el subempleo. Ahora, como bien dices, Michelle, se proyecta que en Ecuador se puedan perder alrededor de 536.000 empleos dignos. Quiere decir que el porcentaje de subempleo y desempleo va a subir. Señores, sube el desempleo, sube las necesidades, y eso va de la mano también con la delincuencia. Eso es algo que tenemos que sincerarnos, dejar discursos políticos a un lado, y lo primero que hay que hacer es llamar al diálogo y lograr tener consensos importantes, cediendo posiciones para hacer una reforma al Código de Trabajo, al Código Laboral. Es un código que, si nos vamos hacia atrás, antes puede ser que tenía abusos con el tema de la terciarización laboral. Puede ser desde la óptica de los trabajadores, y le doy la razón. Ahora, puede ser que haya abusos con el Código Laboral actual desde el punto de vista trabajador hacia el empleador. No lo hablo como empresario, lo hablo como un ecuatoriano más, un ciudadano más de nuestro país. Fíjense, en los últimos 6 años, si el Código Laboral ha ayudado a que las empresas, los emprendedores, los empresarios, que no son grandes solamente, ojo, ya vamos a hablar de números, no hayan incrementado esa masa laboral. No ha habido incremento en 6 años. Algo está fallando. Los señores que están en su empleo, el desempleo, necesitan oxígeno, necesitan que se dinamice esa posibilidad de encontrar trabajo. Y cuando hablamos de números en el sector laboral, vemos que el 90% del trabajo proviene del sector privado, pero el 80% de esa mano de obra viene de pequeñas y medianas empresas. Aquella peluquería que tiene 10 trabajadores, aquella picantería, pollería, restaurante, cevichería que tiene 5, 6, 8 personas. Ese es el gran volumen de trabajadores que muchas veces cuando hablamos del sector privado solamente nos concentramos y pensamos en el gran empresario, pero la gran mayoría son las empresas medianas que ahora están teniendo problemas. El gran empresario puede aguantar 1 mes, 2 meses, 3 meses, seguir pagando a sus obreros. Nosotros, de hecho, estamos pagando, aunque no estamos trabajando, el 100% de nuestros obreros de las construcciones que tenemos. Podemos aguantar, gracias a Dios, pero hay gente que no lo puede hacer. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están cortando fuentes de empleo. Por eso, una vez más, llamo a que una vez más tratemos de llegar a un acuerdo, un pacto por el trabajo, por los ecuatorianos, ceder posiciones y llegar a acuerdos mínimos, viables
pero que sean de beneficio para todos los ecuatorianos. Efectivamente, Pablo, tenemos un desafío importante en términos de empleo. Yo creo que a veces la venda de la política nos impide, o de la politiquería, como tú bien la has llamado, nos impide visualizar claramente que cada vez que nos ponemos el pie como ecuatorianos, estamos coadyuvando a que definitivamente no uno, no dos, sino miles o quizás millones de ecuatorianos pierdan esa posibilidad de que nos pongamos de acuerdo y que esto genere empleo. Pero también otro de los desafíos, Pablo, tiene que ver con el tema de la educación. Yo digo que esta es una de las situaciones que ha evidenciado una crisis, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Varias de las razones por las cuales yo creo que se tienen problemas en cuanto a que las comunidades, las poblaciones no logran definitivamente capturar los mensajes de que es importante quedar en casa, o quizás por esta situación de la desesperación para salir a llevar o a trabajar por un pan para su casa, hace que este tema de educación vuelva al tema de discusión. Fíjate que se estima que cada año se gradúan en el país, y tú manejas también bastante bien estas cifras, 130,000 bachilleres, y aproximadamente 200,000 pugnan cada año por entrar a la educación superior, si lo sumamos a todo ese grupo de rezagados. ¿Cómo debemos reformularnos, y especialmente cómo se debe reformular la educación después de esta crisis? Y la relación que debe existir entre la educación y el sector empresarial público y privado, a fin de que no sigamos engrosando esto que le ha dolido mucho al país, las cifras de graduados universitarios sin empleo y quizás sin esperanza en el futuro, Pablo. Sí, Juan Carlos, se ve a diario muchos jóvenes que buscan trabajo. Empecemos cambiando el chip. Yo pienso que los jóvenes desde pequeños tenemos que mentalizarnos en ser emprendedores, en formar nuestro propio negocio, en ser lo más creativo posible para ser nosotros quien dinamizamos la economía y no salir a buscar trabajo de la noche a la mañana, que eso nos limita el crecimiento personal, profesional en el tiempo. Pienso que la formación dual es algo que hay que aprovechar mucho más en el Ecuador para que las empresas puedan formar a trabajadores y que sean parte de una formación académica también avalada por las distintas instituciones. Me refiero a CENESID, Ministerio de Educación. Pienso que hay que modernizar también ese pensum académico porque la vida pasa. Fíjate, nosotros seguimos hablando de la agricultura, que es importante para el Ecuador, y hay otros países que ya están en la nanotecnología. Cada año que pasa, por esa falta de recursos económicos en el Ecuador, el gap, la diferencia versus otras economías, otros países, se va ampliando más y más y más. Es ahí donde yo invito cada vez a pensar, a buscar, ser emprendedores. El emprendimiento es muy positivo. Sé que hace poco en la Asamblea Nacional se aprobó una ley de emprendimiento. Yo quisiera igual ir más allá. Más allá, una ley de emprendimiento tiene que tener incentivos tributarios para empresas, para capitales ángeles, capitales semillas, en el cual puedan destinar dinero, valores a emprendimientos y de alguna manera poder tratar en lo posible de que no sea un gasto no deducible, sino lo que queremos no es que se ahorre la empresa, queremos que la empresa destine más recursos en emprendedores y en emprendimientos. Lo que tiene que haber es algún tipo de figura tributaria para que sea un costo deducible y no lanzarle al gasto. De esa manera vas a incentivar más. Esto no quiere decir que al empresario le perdonen impuestos. No, le están empujando a que el empresario siembre semillas en el Ecuador, semillas para que en un futuro cercano podamos cosechar todos los ecuatorianos. Yo creo que eso ahí tiene un trabajo pendiente los gobiernos de turno, es algo que no se ha solucionado. Fíjese, en la administración anterior se decía que se invirtieron 500 millones de dólares en becas universitarias, tanto en el Ecuador como en el exterior. Puede ser que se hayan invertido esos valores en becas estudiantiles. El problema es que no hubo un seguimiento, no hubo una proyección en dónde iban a trabajar esos alumnos que regresaron graduados, los becarios, regresaron al Ecuador y muchos talentos nacionales lo estamos perdiendo porque están migrando a otros países para buscar oportunidades. Vinieron, por ejemplo, graduados en física pura. En Ecuador, ¿qué tantas oportunidades podemos brindar para la física pura? Difícil.
y estamos perdiendo esos dineros que se invirtieron en aquella época, dineros de los ecuatorianos, se están yendo, talento nacional se está yendo a otros países porque no hay oportunidades. Así que yo pienso que, como les decía en un inicio, después de esta crisis, más allá que la prioridad es salvar vidas y salvaguardar la salud de los ecuatorianos, tenemos que ver oportunidades y oportunidades de reformular cambios estructurales en favor del país. Hay que hacer cambios. Ecuador tiene que sacudirse, un país geográficamente pequeño, pero que tiene todo comparado con otros países de la región. Pero hay que sacudirse, dejar ideologías a un lado, dejar politiquería a un lado, dejar intereses personales a un lado y hacer que las cosas sucedan, con cosas pragmáticas, con cosas que funcionan. Pablo, justamente les estaba escuchando con atención tanto a ti como a Juan Carlos, pero mira, hoy en la mañana me enteraba de una mala noticia. Hay una hermosa cafetería en Machachi que se ve obligada a cerrar sus puertas. Y quiero comentarte un tuit de un queridísimo amigo mío, que fue compañero mío del colegio americano, Andrés Córdoba. Dice, gente que se alegra porque quiebra un negocio donde cobraban $10 por el desayuno. Gente que piensa que los empresarios están haciendo su agosto despidiendo a gente. Luego nos preguntamos de qué morimos y sin duda no será del virus. Es lo que quiero preguntarte a ti. Evidentemente se necesita una reforma. Estamos viendo que las pymes no pueden con el coronavirus y con el cierre. No pueden. Ya las empresas grandes, estas multinacionales, también tendrán su tiempo, pero ¿qué vamos a hablar de esta cafetería que en realidad es un emprendimiento familiar, de gente muy honesta, muy trabajadora, que cierra ese sueño? Y que hay al otro lado, volviendo al mismo tema de hace un momento, de esa envidia de muchas personas pensando, claro, este es el momento en que la gente aprovecha para, cuando no saben la realidad. Entonces, luego de este coronavirus, ¿cómo crees que van a quedar esas ideas de emprendimiento? Porque fíjate, esto es como una ola grande, que si no estás suficientemente preparado, te ahogas, te vas con la ola y simplemente desapareces. Y solo aquellos que están en los altos edificios pueden sobrevivir. ¿Qué va a pasar con los empresarios de aquí en adelante y sobre todo de los emprendedores, Pablo? Y luego haremos una pausa comercial. Permíteme y solamente una aclaración importante a partir de esta reflexión que hace Michelle, Pablo. Yo creo que lo que decía Michelle a veces lo soslayamos. Este tema de alegrarnos porque al otro le va mal, o de entrar en una disputa entre familia, digo yo, de todos los ecuatorianos, porque, caramba, alguien que producía empleo ahora no lo produce. Quizás es un tiempo también para un replanteamiento de elementos tan básicos como la solidaridad pragmática a la que tú te refieres y para complementar nada más este aporte de Michelle. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos y Michelle. Y el caso de Michelle es lamentable. Conozco la cafetería, es el Café de la Vaca, a la que te refieres. He sido cliente como de muchísimos otros lugares. Lo vi en redes sociales, me enteré que había cerrado, lamentablemente. Una pequeña, digamos, una mediana cafetería que iba muchos años, que brindaba empleo, que brindaba un gran servicio. Y le doy seguimiento a varios emprendimientos, restaurantes, peluquerías, que ahora están cerrando. Mucha gente me contacta todavía como ex ministro y me dice, ministro, ayúdenos, ministro, necesitamos crédito, ministro, necesitamos acceder a capital, ministro, no tengo con qué pagar el rol de pagos, no tengo esto. Y es doloroso, es penoso ver lo que está sucediendo, pero una vez más, cambios estructurales necesita el país, empezando por el código laboral que hablábamos, empezando porque desde el mismo país el gobierno tiene que traer capitales frescos, créditos. A veces nos estigmatizamos mucho al crédito. Y permítame decirle, pero no hay crédito más costoso que el que no se tiene. El país necesita liquidez, necesita circulante, necesita traer capitales. Yo veo ahora mucha gente que se está desgarrando las vestiduras, echándole toda la culpa al gobierno nacional. Yo no vengo aquí ni a defender ni a criticar al gobierno nacional. Fui parte del gobierno, muy bien. fui parte del gobierno nacional durante 2 años hasta junio del 2019. Y como caballero que soy irrespetuoso, salí de un paso a un costado y en ningún momento me he referido mal del gobierno nacional. El presidente Lenín Moreno recibió un país complicado, un país prácticamente quebrado. No nos olvidemos, ahora veo mucha gente que pasó por el gobierno nacional y ahora son los principales retractores y seguramente los veremos haciendo campaña de candidatos en octubre y noviembre.
hay que tener también sangre en la cara y si serviste al país, si fuiste parte de un gobierno y lamentablemente las cosas no están funcionando como todos quisiéramos, da un paso a un costado, sigue tu camino, sé caballero, sé decente, sé una dama y sigue apoyando al país, sea el sector privado, sea desde la cátedra, desde donde corresponda. Pero, por favor, yo sí invito a que el discurso no sea ese discurso con veneno, ese discurso que no nos lleva a nada. Tiene que ser un discurso pro Ecuador, pro 17 millones de ecuatorianos, pro país, con orgullo. Recordemos lo que nos pasó después de Paquilla, Tiwinza, el terremoto del 2016, cuando la selección nos daba un triunfo en el fútbol ecuatoriano. ¿Cómo se unía el Ecuador? Es otro ambiente que se percibe y obviamente los resultados son mejores. Al siguiente día todos vendemos más, todos compramos más, estamos en otra energía, pero ese discurso que divide, que inyecta odio, pienso que tenemos que aprender, corregir del pasado, corregir los errores, así como hay en otros países de la región también, y cambiar ese chip. ¿Cambiar ese chip por qué? Porque queremos que nuestros hijos y nietos vivan en un mejor país. Y para eso tenemos que sumarnos todos a trabajar por el Ecuador. Justamente tenía una conversación ayer telefónicamente con Juan Carlos y hablábamos de ese tema tan complicado que a veces tenemos la humanidad, no podría decir solo los ecuatorianos, y es hablar mal del resto y hacer leña del árbol caído. Ahorita también estamos viendo los verdaderos sentimientos de muchas personas que creen que están haciendo país comentando y diciendo tonterías por las redes sociales. Creen que con eso tienen la solución para cambiar este grave problema. Antes de hacer una pausa, Pablo, quiero enviarte un saludo de los hermanos Sánchez, profesores de primer grado del Colegio Intisaná, ¿cómo no? que te recuerdan mucho. En especial, ahora te está mandando el mensaje Hernán Sánchez. Cumplo con ese mensaje, Pablo, antes de ir a la pausa. Michelle, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a Hernán y a Fernando Sánchez. Fueron mis profesores en el Intisaná de primer grado y les guardo muchísimo cariño como a todos mis profesores del colegio y de la universidad. Hernán es una magnífica persona, un gran docente, igual su esposa Elena. Un abrazo para la familia Sánchez Alemán. Hacemos una pausa, regresamos. Recuerden que estamos en el 099-557-9967. Vamos. Regresamos, están en sintonía del programa Desde Mi Visión. Estamos hablando de un tema muy importante junto a Pablo Campana, nuestro invitado, Consumir lo Nuestro. Pablo, continúo. La nueva ley de apoyo humanitario que se discute en la Asamblea Nacional estos días establece aportes de los empleados y de los empresarios. ¿Cuál es tu posición técnica frente a esta propuesta que busca generar acuerdo al planteamiento del gobierno y un efecto de solidaridad económica del Ecuador y así reactivar la economía? Bueno, gracias, Michelle. Lo que he podido evaluar de este proyecto de ley humanitaria es que entró un proyecto de ley complicado, con ciertos temas que iba a complicar más a los emprendimientos, a los empresarios, y salió un mamotreto peor de lo que entró. Por ahí hay un artículo que habla de cobrar el 2% de los inmuebles, pero no se sabe si los inmuebles cuyos accionistas y propietarios son de paraísos fiscales o son los inmuebles que están aquí en el Ecuador. Parecería que es de paraísos fiscales, pero sea lo que sea, pienso que es un proyecto de ley que en los actuales momentos va a ocasionar problemas. Ahora bien, algo sí quiero dejar muy en claro. El que más tiene, más paga. Ese debe ser el principio que tiene que reinar. Si es que hay una barrera de los, digamos, $25,000 en adelante, que gane o $10,000, pero que no se le cobre al que gana $800, que no se le cobre al que gana $1,200 o $600. No puede haber un impuesto para la gran cantidad de los ecuatorianos. El país ahorita lo que necesita son emprendimientos, necesita oxígeno y el gobierno tiene que hacer su parte, obviamente, atraer fondos, créditos multilaterales, acercarse a los países con quienes podemos lograr créditos, pero no ahogar ahorita al sector productivo ecuatoriano y tampoco al ecuatoriano en general. Pienso que impuestos tenemos suficientes. Necesitamos ahorita oxígeno y partir de la base que el que más tiene más paga.
Claro, y en base a esta pregunta yo también me pongo a pensar, claro, una cuestión es lo que dice la nómina, pero estamos viendo que todas las empresas han bajado los sueldos, han llegado a acuerdos, a una gente le pagan el 25%, al otro 50%. Es una realidad que está pasando con todo el mundo, incluso en el propio gobierno. ¿Cómo se va a poder colaborar cuando sabemos que la realidad desde marzo del 2020 a casi mayo no es la misma? Bueno, continúa Juan Carlos. Gracias, Michelle, y también todo este preámbulo que hemos establecido para extraer de parte de Pablo algunos criterios que pongan una base, una plataforma para preguntarle sobre su proyecto. Entiendo que tanto la Fundación Campana y tú a título personal has estado empujando varias iniciativas. En días pasados propusiste al país una cruzada por consumir lo nuestro. Nos gustaría, y cuando programamos esta emisión con Michelle, pensamos que era importante que tú le expliques al país cuál es la importancia precisamente de este planteamiento para la reactivación económica del Ecuador. ¿En qué otros frentes ha estado trabajando también tu fundación, Pablo? Bueno, hemos venido trabajando en algunos frentes. Uno de ellos es, ahora más que nunca se necesita solidaridad. Desde el primer día de confinamiento, la Fundación Campana ha venido trabajando con sus colaboradores, con sus empresas aliadas, con familia, con amigos, para llegar con insumos médicos a aquellos centros de salud en zonas rurales que no contaban con lo básico. Después nos enfocamos, y hasta ahora nos hemos enfocado en alimentos. Hemos llegado a más de 8.370 familias con alimentos en distintas parroquias y cantones del país, tanto en sierra como en la costa, principalmente en la costa donde hay más problemas ahorita, donde se está viviendo más gente afectada con el COVID-19 y donde ha habido más fallecimientos también. Así que hemos sido muy activos. Hemos contactado también ciertas personas en el exterior, empresarios en el exterior, que han confirmado su apoyo y en los próximos días daremos una muy buena noticia de algo muy importante que está consiguiendo la Fundación Campana y para beneficio de mucha gente que hoy por hoy nos necesita. Por otro lado, también hemos estado muy activos en cuanto a la planificación de una replanificación, reprogramación de las construcciones que tenemos en curso. Como ustedes saben, se paró completamente todo el país. Hay construcciones que están paradas temporalmente, pero hemos tenido que planificar y reprogramar. Eso sí, a los trabajadores, a los obreros, les vamos a cumplir semana a semana como que fueran días trabajados. Es gente que vive de lo que cobra. En el caso de un promotor, un constructor, está disminuyendo su utilidad, que no importa ahorita, la utilidad no es lo más importante, lo importante ahorita es salud, vida y que los trabajadores tengan lo suficiente porque van a ser parte de la reactivación económica. Necesitamos que la base de la pirámide suba, tenga mayor poder adquisitivo. En la medida que todos suben, va a haber más circulante, va a haber más consumo y de esa forma nos beneficiamos absolutamente todos los ecuatorianos. No hemos parado de trabajar por, obviamente, teletrabajo, por estas herramientas virtuales que ayudan muchísimo realmente. Y por ahí yo invito también al país. Los primeros días, está bien que hagamos Netflix, está bien que estemos en la casita, compartiendo más tiempo en familia, pero ahora, ya que hemos pasado más de 40 días en confinamiento, ahora es el momento para pensar cómo vamos a salir cuando nos permitan salir del confinamiento. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué planes tenemos para poder mejorar nuestro día a día en el trabajo, mejorar como seres humanos, planificar sobre nuevos emprendimientos, contactar distintos aliados y socios estratégicos? Solo es muy difícil salir y eso aprendí de muy joven. Solo es difícil salir adelante. Se necesitan aliados, socios, vecinos, familiares, amigos, juntar fuerza e invertir en un pequeño emprendimiento para salir adelante. Y obviamente siempre tratar de buscar oportunidades que las hay en este país. Hay oportunidades. Es un momento difícil que vivimos, pero tenemos que empezar a planificar cómo podemos salir a ser mejores seres humanos, mejores padres de familia, mejores emprendedores, mejores empresarios y mejores ciudadanos. Consumir lo nuestro junto a Pablo Campana es el tema de hoy en Desde mi Visión, junto a Juan Carlos Peñafiel Suárez. Bien, una de las observaciones que esta crisis le ha dejado al país y al mundo es la necesidad de una redefinición del liderazgo político y económico del Ecuador.
Tú representas una generación de líderes no tradicionales. Es parte de tus intereses optar por una candidatura presidencial y quizás convertirte en ese outsider que reclaman muchos sectores que proponen una renovación de la política. De alguna forma, todavía nos has mencionado y nos has respondido en la primera parte de la entrevista. Michelle, el mejor amigo para un ser humano es el timing, el tiempo correcto, que llegará. El futuro dejar en manos de Dios. O Y sea que no lo también, descartas en absoluto, probablemente no en el 2021, sino a futuro. yo nunca cierro puertas y no se debe cerrar puertas, pero hay que tener muy claro el timing, cuándo es el momento ideal para una persona y de qué manera se puede aportar al país. Pienso que hoy, en mis actuales momentos, creo que puedo aportar al país del sector privado, desde la fundación, seguir preparándome. De hecho, el 4 de mayo empiezo un nuevo diplomado en London School of Economics que va a tomar 60 días. Voy a seguir trabajando, estudiando economía, ciencias políticas, que hay que seguir preparándose en la vida, pero todo es cuestión de tiempo, tiempo. Y otra cosa, el enemigo más grande de un ser humano, la ambición y ser egocentrista. Yo pienso que hay que trabajar para los demás, ser desprendido. Y si te llega algún día esa oportunidad, ese honor de dirigir un país, bienvenido sea, que te llegue en su momento, cuando te lo mereces, cuando has tenido suficientemente resultados en tu vida empresarial, personal, privada, para que te llegue. Yo no cierro esa puerta, al contrario, que la abierta, pero dejemos el futuro en manos de Dios y trabajemos el presente muy fuerte que se puede hacer país del sector privado. Sin duda eres un hombre inteligente que tiene su experiencia y siempre es importante decir, nunca decir de esta agua no he de beber porque nunca se sabe. Eso es una realidad como un templo. Y sí, pues así, o sea, hay que dejar al tiempo a ver qué sucede. Pero hoy por hoy, yo, Michelle Oquendo, no entiendo cuál es el entusiasmo de llegar a la presidencia. Te digo que no lo entiendo ni en los temas políticos. Pero bien, simplemente te dejo como reflexión y me gusta tu honestidad y tu sinceridad porque no estás escondiendo las cartas, Pablo. No. ¿Sabes por qué, Michelle? Porque no soy político. No tengo nada contra los políticos. Tengo grandes amigos en la política. Hay gente muy honorable, muy correcta, que realmente ama al país y trabaja por el país. Pero mi discurso es de un ciudadano más, es de un emprendedor más. Todavía me considero joven, de un joven más del Ecuador. Somos jóvenes los tres. Pero claro, pollitos. Somos pollitos. Entonces, no, yo soy la más guauita de ustedes, por si acaso. Oye, es verdad. Michelle, pero mira algo. La Fundación, el trabajo que está haciendo, acabamos de subir un video el día de ayer en el cual nos enorgullece poder llegar con una ración de alimentos a lugares necesitados. Si te das cuenta dónde hemos llegado, son hasta islas en la provincia del Oro donde no llega absolutamente nada. Yo no estoy yendo a hacer entregas de la Fundación con mi gente en la parroquia Tarqui, Febres Cordero, en donde realmente hay un volumen de población muy importante. Cuando hablamos de densidad poblacional para una campaña política, ahí habría que entrar. Obviamente necesitan apoyo, hay que llevar apoyo, hay que apoyarlos, no estoy diciendo que no, pero el real apoyo, solidaridad, desinteresadamente, llega a lugares donde no tienes cálculos políticos, donde realmente la pobreza es extrema y necesitan del apoyo de los que podamos hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hasta una fundita de lentejas come una familia, una funda de lentejas. Todo ecuatoriano tiene que donar, tiene que salir por las vías, obviamente, que corresponda. Tiene que ser solidario y hacerse presente en estos momentos y apoyar a las familias que no tienen de escasos recursos. Todos podemos hacer, no existe el no se puede. Así sea, con una funda de comida, de algo, podemos llegar a mucha gente que lo requiere. Y eso no es hacer política, eso es simplemente ser solidario y de alguna manera compartir bendiciones con gente que lo necesita. Y efectivamente, Pablo, tú lo has mencionado bastante bien. Yo creo que parte de la intención de esta entrevista ha sido enviar un mensaje positivo. Yo creo que a veces nos enredamos mucho en estos temas de buscar culpables y de buscar el chivo expiatorio al cual le tengamos que endosar las responsabilidades de los problemas, pero pocas veces planteamos soluciones. Esta entrevista se inscribe en esta idea de hablar con lo que llamamos, Michelle, los cuadros nuevos
los nuevos jóvenes que están construyendo desde el empresariado, desde varios sectores que a lo mejor no son muy conocidos para todos, y la importancia por trabajar por un mejor país. Pedirte, Pablo, y quizás lo hago mirando el cuadro de Leo, con el número 9 de la selección de Ecuador que tienes atrás, que sabemos que también ha pasado por una circunstancia difícil allá en Wolverhampton. Sin embargo, fuera de micrófonos decíamos con total claridad que él también es uno de esos ecuatorianos que ha ido a la búsqueda de un sueño fuera del Ecuador. Y te hablo ahora también leyendo un mensaje, me envían desde Washington, Elizabeth Pazmiño. Ella trabaja en la OMS, es ecuatoriana y pues muy contenta de recibir este tipo de mensajes positivos porque esto hay que hacer por el Ecuador. Es decir, la parte de los trapos sucios, lavarlos en casa y cada uno tenemos nuestras tareas. Pero te pido que envíes un mensaje a los emprendedores, a los jóvenes, a la gente que quizás no tiene voz, a la gente que posiblemente ha perdido la esperanza, que no sabe qué hacer después de esta crisis, que está endeudada, que no tiene trabajo. ¿Qué mensaje le podemos dejar de una manera positiva y contundente al final de esta entrevista, mi estimado Pablo? Juan Carlos, hay una palabra que suena mucho en esta época, en los últimos 40 días, y lo he visto en redes, lo he visto también en medios de comunicación, que es resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de reconvertirse en momentos difíciles. Y voy a poner un ejemplo. Tiendas de barrio. En el Ecuador hay 250,000 tiendas de barrio aproximadamente. 250,000. ¿No creen ustedes, señores tenderos, qué gran trabajo que están haciendo, que es momento de reconvertirse, tratar de hacer ventas online? Se dice que en el Ecuador hay un 81% de penetración de Internet. Tenemos que ir más allá, no seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. El mundo está cambiando rápidamente y ahora hay que detectar esas oportunidades. Así que 250,000 tiendas de barrio, hay una gran oportunidad. Por otro lado, un emprendedor, un empresario, un ciudadano necesita liderazgo, necesita visión, necesita perseverancia, necesita coraje y no dejarse vencer. Tenemos un COVID-19 que mucho daño está haciendo, mucho daño, pero ¿nos vamos a dejar vencer? No, por los que se han ido, por los que se han caído, por los que están contaminados, por el Ecuador. Hay que seguir trabajando. Y esto no es un discurso político, una vez más. Hay que tener el coraje y levantarse nuevamente. Y es el Ecuador que todos queremos. Un nuevo Ecuador positivo, un nuevo Ecuador que salga adelante. Tenemos problemas. Y si entraría a mencionar los problemas, seguramente nos toma otra hora de programa y no me van a aguantar. Pero tenemos problemas en balanza de pagos, tenemos problemas de déficit fiscal, tenemos problemas de endeudamiento, tenemos problemas en cuanto a la caída de exportaciones petroleras, no petroleras, tenemos problemas en cuanto al ingreso de remesas, tenemos problemas económicos, todos tenemos problemas económicos. El que más tiene, más problemas económicos tiene, más grande es el gap o el hueco, el problema. El que menos tiene está sufriendo muchísimo porque es el día a día de sus ingresos que lleva a la casa para poder alimentarse, para vivir con su familia, y eso es terrible. Lo que tenemos que hacer es ser solidarios y buscar un norte. Mira, podemos hablar mucho de esto, pero mi mensaje es positivismo dentro de la situación que tenemos, éxitos para todos, bendiciones para todos. Únanse, que solos no pueden salir adelante, es complicado salir solo. Buscar aliados, socios, el vecino, el amigo, el familiar, juntos. El barrio, juntos, programas de emprendimiento. Vamos a tener que ser muy creativos. Luego de esta pandemia vamos a tener que ser creativos todos para salir adelante. Y siempre trabajemos pensando en el beneficio común. Que tú ganes dinero es bueno, pero también que gane tu trabajador, también que gane el vecino. Yo pienso que hay que ser mucho más humano, más solidario, tener más respeto por el medio ambiente, algo muy discutido. Los cambios que han habido en el medio ambiente en los últimos días, en tomas que hemos visto en las redes sociales, es bárbaro. Se ha oxigenado el mundo, algo que lo necesitaba. Yo creo que hay que salir corregido y mejorado después de este confinamiento. Y bueno, siempre a las órdenes de lo que pueda servir. Redes sociales, siempre contesto a todos quienes me escriben, siempre. A veces recibo palo también de los benditos troll center que están de moda, pero siempre van a obtener la verdad de mí. Siempre. Así que cuente conmigo y a las órdenes siempre, Juan Carlos, Michelle. Aquí me tienen para servirlos. Y a propósito de lo que tú decías, fíjate, yo vivo en el sector de Cumbayá
y voy a decir exactamente, entre la panadería Arenas y un restaurante español que se llama NUM, hay una frutería. Y yo veía que anunciaban el número telefónico para que uno les compre las frutas. Y fíjate lo que tú dices, tienen que modernizarse. Ellos te atienden por WhatsApp. A mí cada semana en la semana me mandan 3 mensajes de fotografías de las frutas, ¿no? Y fíjate, yo ayer hice un buen pedido de frutas y de verduras. Y ahí ya les mandé la lista. Y el rato que ya me iba a mandar la cuenta, la señora me dice, ahí le mando de yapa 2 naranjas para comer que están caras, pero yo, por ser usted mi caserita, yo le mando. Te voy a decir que casi lloro cuando o sea, primero ya me puso en categoría de caserita, ¿no? Es la primera vez que yo veo un mensaje de WhatsApp que me digan, por usted ser mi caserita, yo le voy a mandar 2 naranjas. ¿Cómo no les voy a querer? Y de hecho, voy a mencionar el número para todos los que viven por Cumbayá. Háganles el gasto. 099-818-8183. 099-818-8183. Ellos llevan a domicilio y tú puedes hacer también el pedido por WhatsApp y solo retirar. Es decir, son historias que a mí me conmueven porque están ahí trabajando y hacen pones valor agregado para que tú sigas. ¿Cómo les voy a comprar? Cada vez que pueda les compraré y con muchísimo gusto. Qué gusto hablar contigo, Pablo. Qué lindo verte también a ti, Juan Carlos. Y 30 segundos también, Michelle, gracias, porque siempre tus mensajes están llenos de optimismo, de positivismo y también de esperanza, digo yo, que es lo que más necesitamos en medio de esta crisis. Hagámosles el gasto, como tú bien lo comentabas, te parafraseo para decirte, hagámosles el gasto a todos los ecuatorianos después de esta crisis. Necesitamos dólares circulando en esta economía, al panadero, al señor de los helados, al señor, a la señora del mote, a la señora que vende verduras, a los muebles del Ecuador, a la gente que tiene su emprendimiento, porque es la única manera si nos damos la mano, que todos vamos a salir adelante, Michelle. Tú en el cierre y un abrazo fuerte a ti, Pablo, a tu esposa, a tus guaguas. Yo soy futbolero, les sigo mucho a Leo, así es que triunfe en el Wolverhampton, porque esos también serán los triunfos y que le vaya bien, que decimos siempre con Michelle. Si le va bien a otro ecuatoriano, nos va bien a todos. Que le vaya muy bien en el Wolverhampton y que se recupere pronto, Leo. Un abrazo para ti, Pablo. Otro abrazo fuerte para ti, Michelle. Sí, muchísimas gracias. Mañana es 1 de mayo, no estaremos en el aire. Mañana es el cumpleaños de mi padre, Diego Kendo. En el Día del Trabajador estará cumpliendo años. Y muy lindo conocerte, Pablo. Te he visto, nos hemos encontrado en diferentes ocasiones, pero cada vez que se mantiene una conversación o te escucho, me pareces un hombre centrado, inteligente. Un gusto poder conversar contigo y, por supuesto, contigo, Juan Carlos. Hasta el día lunes. Muchas gracias, Michelle. Un fuerte abrazo y saludo al cumpleañero. A Diego, un abrazo gigante. Muchas gracias. Y un abrazo para ti, Juan Carlos y Michelle. Gracias por un abrazo. Chao. Huellas. Transformamos la educación del futuro. Con Juan Carlos Peñafiel.